Ruth Elizabeth Davis, conocida desde la primera infancia como Betty, nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts. Hija de Harlow Morrow Davis, estudiante de Derecho de Augusta, Maine, y posteriormente se convirtió en abogado, y Ruth Augusta, de soltera Favor, de Tingsboro, Massachusetts. La hermana menor de Davis era Barbara Harriet. En 1915 los padres de Davis se separaron. Davis y su hermana Barbara asistieron durante 3 años a un internado espartano llamado Crestalman en Lanesboro, Massachusetts, en los Berkshires. En el otoño de 1921, su madre Ruth Davis se mudó a la ciudad de Nueva York y usó el dinero de la matrícula de sus hijos para inscribirse en la escuela de fotografía Clarence White, con un apartamento en 144 Street en Broadway. Luego trabajó como fotógrafa de retratos. La joven Betty Davis más tarde cambió la ortografía de su primer nombre a Beth. Durante su tiempo en Nueva York, Davis se convirtió en Girl Scout, donde se convirtió en líder de patrulla. Su patrulla ganó un desfile de vestimenta competitivo para la señora Herbert Hoover en el Madison Square Garden. Davis asistió a Cushing Academy, un internado en Ashburnham, Massachusetts, donde conoció a su futuro esposo Harmon O. Nelson, conocido como Ham. En 1926, Davis, que entonces tenía 18 años, vio una producción de El Pato Salvaje de Henrik Ibsen con Blanche Yurka y Peg Entwistle. Davis recordó más tarde: la razón por la que quería ir a teatro fue por una actriz llamada Peg Entwistle. Betty Davis se entrevistó con Eva Le Galline para ser estudiante en su teatro 14th Street. Eva Le Galline sintió que Davis no era lo suficientemente seria para asistir a su escuela, quien describió su actitud como poco sincera y frívola. Davis hizo una audición para la compañía de teatro de acciones de George Cukor en Rochester, Nueva York. Aunque no quedó muy impresionado, le dio a Davis su primera asignación de actuación paga. Un periodo de 1 semana interpretando el papel de una corista en la obra Broadway. Ed Sikoff obtiene el primer papel profesional de Davis en una producción de 1929 de los jugadores de Provincetown, de Virgil Geddes, en la obra The Earth Between. Sin embargo, la producción se pospuso 1 año. Y en 1929 Blanche Yurka eligió a Davis para interpretar a Hedwig, el personaje que había visto interpretar a Anne Whistle en El Pato Salvaje. Después de actuar en Filadelfia, Washington y Boston, hizo su debut en Broadway en 1929 en Broken Dishes y lo siguió con Solid South. Después de aparecer en Broadway, Nueva York, Davis, de 22 años, se mudó a Hollywood en 1930 para hacer una prueba de pantalla para Universal Studios. Se había inspirado para seguir una carrera como actriz de cine después de ver a Mary Pickford en Little Lord Fauntleroy. Davis y su madre viajaron en tren a Hollywood. Más tarde contó su sorpresa de que nadie del estudio estuviera allí para recibirla. De hecho, un empleado del estudio la había esperado, pero se fue porque no vio a nadie que pareciera una actriz.
No pasó su primera prueba de pantalla, pero fue utilizada en varias pruebas de pantalla para otros actores. Fue en una entrevista de 1971 con Dick Cavett que Bette Davis relató la experiencia con la observación. Yo era la virgen más yankee y más modesta que jamás haya pisado la tierra. Me acostaron en un sofá y probé a 15 hombres. Ellos todos tenían que acostarse encima de mí y darme un beso apasionado. Pensé que moriría. Solo pensé que moriría. Así mismo. Se organizó una segunda prueba para Davis para la película de 1931, A House Divided. Vestida apresuradamente con un traje que no le sentaba bien con su escote bajo, fue rechazada por el director de cine William Wyler, quien comentó en voz alta al equipo reunido: ¿qué piensas de esta dama que muestra sus pechos y creen que pueden conseguir trabajo? Carl Liam Lee, director de Universal Studios, consideró terminar el empleo de Davis, pero el director de fotografía Carl Freund le dijo que tenía ojos encantadores y que sería adecuada para Bad Sister en 1931, en la que posteriormente hizo su debut cinematográfico. Come in. Oh. Well, thought I'd drop in and see how the young man's getting on. Oh, he's just as healthy as he can be. Good. And what an appetite. What's he weigh now? 9 pounds 2 ounces. Well, I'm glad he's getting on all right. Su nerviosismo se agravó cuando escuchó al jefe de producción Carl Laemmle Jr. comentarle a otro ejecutivo que tenía tanto atractivo sexual como Slim Somerville, uno de los coprotagonistas de la película. La película no fue un éxito y su siguiente papel en sí fue demasiado breve para llamar la atención. Universal Studios renovó su contrato por 3 meses y apareció en un pequeño papel en Waterloo Bridge en 1931, antes de ser cedida a Columbia Pictures para The Menace y a Capitol Films para Hell's House, todas en 1932. Después de 1 año y 6 películas sin éxito, Laemmle decidió no renovar su contrato. Davis se estaba preparando para regresar a Nueva York cuando el actor George Arliss eligió a Davis para el papel principal femenino en la película de Warner Brothers, The Man Who Played God, en 1932, y por el resto de su vida, Davis le dio crédito por ayudarla a lograr su objetivo en Hollywood. El Saturday Evening Post escribió: ella no es solo hermosa, sino que rebosa de encanto, y la comparó con Constance Bennett y Olive Borden. Warner Brothers la firmó con su contrato de 5 años y permaneció en el estudio durante los siguientes 18 años. El primer matrimonio de Davis fue con Harmon Oscar Nelson, el 18 de agosto de 1932 en Yuma, Arizona. Su matrimonio fue examinado por la prensa. Sus ganancias de $100 a la semana, $1,885 en dólares del 2020, se compararon desfavorablemente con los ingresos informados de $1,000 a la semana de Davis, que serían hoy unos $18,850.
Davis abordó el tema en una entrevista señalando que muchas esposas de Hollywood ganaban más que sus maridos, pero la situación resultó difícil para Nelson, quien se negó a permitir que Davis comprara una casa hasta que pudiera pagarla él mismo. Davis tuvo varios abortos durante este matrimonio. Después de más de 20 papeles en películas, tuvo su gran avance crítico interpretando el papel de la viciosa y desaliñada Mildred Rogers en la producción de RKO Radio of Human Bondage en 1934, una adaptación cinematográfica de la novela de W. Somerset Maugham, que le valió a Davis su primer gran elogio de la crítica, aunque de manera polémica. No estuvo entre los 3 nominados al primer premio de la Academia a la mejor actriz de ese año. Muchas actrices temían interpretar personajes antipáticos y varias habían rechazado el papel, pero Davis lo vio como una oportunidad para mostrar el rango de sus habilidades de actuación, y por eso su protagonista, Leslie Howard, inicialmente la despreciaba, pero a medida que avanzaba la filmación, su actitud cambió y posteriormente elogió sus habilidades. El director John Cromwell le permitió una relativa libertad. Dejé que Betty tuviera la cabeza. Confesó, en sus instintos confío. Ella insistió en que se le retratara de manera realista en la escena de su muerte y dijo: las últimas etapas de consumo, pobreza y abandono no son bonitas, y tenía la intención de ser convincente. It's not my lungs, is it? Where's the baby? She died last summer. Oh, You might say you're sorry. I'm not. I'm very glad. Afraid I can't help you much. Don't leave me, Philip. I know I've treated you shocking, but don't leave me. Not yet, please. There's no one I can go to. You're the only one that ever treated me like I was human. You're a gentleman, Philip. The only one I've ever met. Well, this is what you might call the irony of fate. Come on now, be quick. Get her out of here. I don't want the likes of her on me, Anne. Los matrimonios de Betty Davis fueron los siguientes. Su primer esposo fue Harmon Nelson, desde 1932 a 1938. Arthur Farnsworth, de 1940 a 1943. William Grant Sherry, de 1945 a 1950. Y Gary Merrill, de 1950 a 1960. Betty Davis tuvo 2 hijos, Michael y Barbara Merrill, con su cuarto y último esposo, Gary Merrill.
Después de haber sufrido cáncer de mama por algunos años, Davis colapsó durante la American Cinema Awards en 1989 y luego descubrió que su cáncer había regresado. Se recuperó lo suficiente como para viajar a España, donde fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Pero durante su visita su salud se deterioró rápidamente. Demasiado débil para hacer el largo viaje de regreso a los Estados Unidos, viajó a Francia, donde murió el 6 de octubre de 1989 a las 11:35 de la noche en el American Hospital de Neuilly-sur-Seine. Davis tenía 81 años. Se realizó un homenaje conmemorativo solo por invitación en el escenario 18 de Burbank Studio, donde se encendió una luz de trabajo que indica el final de la producción. Fue sepultada en el cementerio Forest Lawn Hollywood Hills, en Los Ángeles, junto a su madre Ruthie y su hermana Bobby, con su nombre en letra más grande. En su lápida está escrito: ella lo hizo de la manera difícil, que quiere decir en inglés, she made it up in the hard way, un epitafio que mencionó en sus memorias. Yan, yan, pare lang doon.